Continuamos, amigas y amigos, en su noticiero La Ventana. A esta hora le damos la bienvenida al doctor Miguel Vázquez, él es asesor en comunicación estratégica, con el que queremos abordar sobre todo cómo el gobierno ha manejado la comunicación, una comunicación que ha estado sin duda llena de tropiezos. Doctor, buenos días. Primero queremos saber cómo está usted a nivel humano, cómo está pasando estos días, cómo está viviendo esta cuarentena que ya llega a su sexta semana. Muchas gracias, Juan Carlos, Santiago. Un saludo afectuoso a ustedes y especialmente por esa sensibilidad de preocuparse del ser humano. Creo que esa es parte de lo que todos debemos hacer. Preocuparnos por cómo estamos en este momento, apoyarnos y obviamente pensar en ideas y estrategias para salir juntos como país. Buenos días a todos los radioescuchas. Me encuentro muy bien, conjuntamente con mi familia, que es lo más importante, cuidándolas y obviamente siguiendo las recomendaciones que en muchos de los casos hace la OMS y especialmente algunas participaciones que considero oportunas personales en este tema. Gracias por esta invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Miguel. Te conocemos desde hace bastante tiempo, sabemos tu experiencia en el campo de la comunicación política, sobre todo, que es tan complicada a veces. Y mi primera pregunta va acerca justamente de un análisis tuyo que puedes hacer de lo que es la comunicación del gobierno, en especial las cadenas del presidente Moreno. ¿De qué carecen? Es la pregunta. Ahora, yo mismo quisiera ponerte en otro plano un poquito más allá. La comunicación, no todos, la comunicación, de que hay una política de líneas claras y algo que comunicar. Si tú fueras asesor del presidente Moreno, ¿qué le dirías para cambiar esas cadenas de canales de televisión, querido Miguel? Bueno, es un interesante ejercicio colocarse cerca de donde está la acción. Lo hemos hecho. Gracias por tus palabras y por recordarnos de esos tiempos que seguimos trabajando en beneficio y con estrategias que ayuden a este país. Mira, lo primero que debemos entender es que la comunicación gubernamental está en terapia intensiva. Ha tenido errores graves, no ha logrado conectarse con la ciudadanía, la calidad de sus mensajes, la sobresaturación de cadenas, ha permitido que realmente el gobierno no llegue con el mensaje a la ciudadanía. La estrategia del miedo que ha utilizado en muchos de los casos no es la más adecuada para casos de emergencia. El sistema de comunicación institucional que ha buscado a través de la propaganda no ha calado en la ciudadanía. Se ha desmontado varios de los temas prácticos que deberían trabajarse y tratarse desde el punto de vista técnico. Es decir, aquí lo técnico y lo comunicacional deben ir de la mano, pero el tema político ha primado en mucho menos. Entonces tenemos contradicciones entre voceros, tenemos saturación de cadenas, entonces tienen a la ciudadanía en susto. En casos de emergencia, la comunicación estratégica debe ser una prioridad, pero debe estar articulada, ordenada y organizada. Permíteme coger un ejemplo, porque es donde está la síntesis del problema. El valor reputacional, lo que llamamos confianza. Juan Carlos, Santiago, yo, vamos a la tienda. Señora, fíeme estos productos de esta semana. La señora inmediatamente pregunta y dice, ¿me pagará? ¿Estará en riesgo mi inversión? Pero si me conoce, si sabe que soy serio y que hago acciones, que he buscado trabajar, dice, no, el señor es confiable, le voy a prestar. Pero si no muestro acción en este momento, no muestro resultados, obviamente la confiabilidad está fallando. ¿Qué dirá la señora de la tienda? No, muchas gracias, ¿sabe qué? Está en riesgo mi inversión, no le puedo fiar. Así de fácil y puntual es el manejo comunicacional que debe tener el gobierno en estos casos de emergencia, pero ahora con un condicionante inclusive mayor. Acaba de delegar decisiones al COE. Entonces tenemos como país, en este momento nos encontramos en una incertidumbre. ¿Quién va a tomar las decisiones? ¿Los COEs cantonales? ¿Quién va a ser el COE nacional o el gobierno? ¿Ser asesor? Se habla de una reunión hoy día con la Asociación de Municipalidades. De hecho, a continuación viene su presidente y lo interesante es preguntarle, el país es diverso, el Ecuador es diverso, costa, sierra, oriente, somos diversos. Existe una idiosincrasia diferente, hay que comunicarnos diferente. Y en este caso, los municipios, una pregunta básica,
técnicamente están preparados para asumir esta toma de decisiones? ¿Comunicacionalmente tienen la estructura o la estrategia o la idea clara sobre cómo comunicarse con su población? Son inquietudes que debemos nosotros tratar. Miguel, pues, el diagnóstico que das respecto de la comunicación del gobierno es crítica, ¿no? Estar en terapia intensiva. Yo un poco pensando en esta entrevista decía, claro, ¿cuál es el problema del gobierno? Y decía, quizás está ya en no conocer a su receptor, porque recuerdo, por ejemplo, se va el presidente al Foro Económico Mundial y habla de las mujeres y que son ellas las culpables de la violencia de género. Se va a una universidad y empieza a hablar de átomos y de energía cuántica y de cosas de este tipo. Es decir, parece no entender al público al que le está hablando. Y eso me parece que se ha replicado ahora en las cadenas nacionales, en sus propias alocuciones. Realmente no sabe a quién le habla Lenín Moreno y no lo sabe a quién le habla este gobierno. Sabes que a mí me extraña mucho ciertas alocuciones del señor presidente de la República, porque hace muchísimos años yo tuve un trato con él. Yo manejaba la dirección de una institución importante y él tenía unos libros. Y mi política siempre ha sido, en lugar de regalar cosas suntuarias, regalar, en ese caso se hacía presentes a varios medios de comunicación, colaboradores, libros. Y adquirí uno de los libros y cuando hablé, yo escuché una persona muy sensata, muy acorde, y obviamente fue tan interesante que le compré toda la colección, ¿no? Pero ahora yo siento que no sé si la asesoría que está recibiendo no es la más oportuna o la adecuada, porque no podemos irnos. O sea, yo lo que entiendo es que existe una desconexión, como tú bien dices, Juan Carlos, una desconexión completa entre el emisor y el perceptor. Es decir, el perceptor es la persona que percibe, es el público, es la ciudadanía. ¿Qué necesita la ciudadanía en este momento de emergencia? Pues obviamente, instinto de supervivencia, su vida. Principio básico, es decir, el intento de supervivencia. Las personas que viven del día a día no tienen que comer. Si les decimos quédense más tiempo, etcétera, el gobierno debió pensar en ello y decirles quédense más tiempo, pero aquí está el apoyo gubernamental. Para las personas que de una u otra manera mantienen un sueldo a través de diferentes instituciones, cuidar este sentido y no mensajes de despidos, 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 cuidado, los votamos, salen estos, salen los otros. Entonces, eso genera una confusión terrible porque el principio básico de cualquier funcionario, en el segundo caso, público o privado, es la estabilidad laboral. Y si sabes que no vas a tenerla, entonces te viene una crisis muy fuerte. Entonces, estos mensajes contradictorios de no entender a quién nos dirigimos, de no estar claro en la comunicación estratégica que hacemos como gobierno con nuestros interlocutores, es lo que ha permitido que se dé esta sinergia nada adecuada para que la comunicación del gobierno tenga un impacto formal. Y mira, no se trata de cadenas o del abuso de la propaganda que ha venido. Porque claro, el gobierno tiene la opción de poner en los medios su mensaje, su comunicación, sus cadenas y decirnos. Pero si no hay una estrategia clara, además de la estrategia del miedo que ha venido utilizando, estas cosas no funcionan. Vamos a países que lo han hecho. Alemania, Japón. Ayer justamente conversábamos en una entrevista y hablaba un personero municipal y decía que van a hacer las ferias. Y yo escuchaba a alguna gente que decía, por Dios, ferias, se van a contar. Por Dios, Japón sigue haciéndolo, pero bajo las medidas con sistemas de control y de comunicación adecuadas, y le va bien. Al municipio ayer lo hizo y está ejerciendo su rol. Entonces, es un trabajo de educomunicación, de entender la comunicación estratégica con sus diferentes elementos y articularla en forma adecuada, pero, insisto, pensando en la gente, dejando de lado el marketing político. Creo que uno de los errores grandes que han tenido las principales autoridades es querer usar la emergencia para su marketing político y se han lanzado en campañas, contratado publicistas, contratado asesores de extranjeros, etc. No, señores, lo básico era hacer bien. Suficiente. Hacían bien las cosas y era la mejor gestión de comunicación y promoción que podían tener, pensando a futuro en cualquier inicio o sistema político que querían instrumentar o carrera política.
Estamos conversando con Miguel Vázquez, él es asesor en comunicación estratégica y tenemos el otro ejemplo, en cambio el del alcalde de Quito, Jorge Yunda. Miguel, ¿cómo analizas tú la estrategia de comunicación del alcalde, tomando en cuenta que tiene muchísima experiencia en el tema de la comunicación, en el manejo de los medios, en su perfil mismo, ¿no? El famoso loromero, siempre comunicando con su perspectiva y su perfil? ¿Cómo ese loromero logra convencer a una ciudad como Quito de que él puede llevar adelante esta crisis sanitaria? Mira, es interesante este tema y es valioso tomarlo, porque lo que ha hecho es lo básico, mostrarse, mostrar interés. Y vemos un alcalde que llegó con un 20% a tener sobre el 60-70% de aceptación ciudadana. ¿Cómo logras eso? Simplemente con empatía, mostrando que quieres hacer las cosas. Principios básicos, miren. No necesitamos inventar cosas nada más que lo que la gente necesita. Si mi vida está en riesgo en este momento por un virus y veo a alguien que está haciendo algo por defenderla, que está haciendo acciones, que está tomando acciones, que está liderando recursos, acciones y mostrándose que está preocupado por eso, voy a generar empatía y voy a seguirlo y voy a mostrar liderazgo para con esa persona. Por el sentido de respeto sobre lo que hace, comunica, ¿sí? No está comunicando absolutamente nada más que lo que está haciendo. Es decir, para la Asociación de Municipalidades, como ejemplo, es importante, no hace falta contratar una campaña publicitaria y debemos quitarnos de la mente el tema mercantil. No hace falta, simplemente comunicación estratégica básica, importante, creíble. Y aquí viene una lógica y permíteme insertar uno de los elementos que yo vengo trabajando y que más bien en Europa se trabaja mucho a nivel de los textos que se ha publicado, que se llama comunicación estratégica sustentable, donde el centro es el ser humano. El ser humano es el centro, la sociedad y la economía articulan en función de quién, del ser humano como centro de acción. Y mira lo que está haciendo el alcalde, es justamente eso, pensando en el ser humano, articulando la parte económica en beneficio de él y mostrándose solidario, generando apoyos hacia la sociedad y la comunidad en virtud de la defensa de ese ser humano. Estamos junto a Miguel Vázquez, él es especialista en comunicación, analizando un poco cuál ha sido el rol del gobierno, el rol de las autoridades en medio de esta pandemia, de cómo han llevado estas campañas, distintas campañas que han propuesto. Una de ellas, sin duda, ha sido la polémica en estos 2 días, ¿no? Que fue la del cementerio pretendiendo venderte la muerte como algo deseable, casi como este es el mejor destino que podemos tener como país. Me parece que cabe un análisis de ese spot, Miguel, y del mensaje de fondo que está dando el gobierno, que seguramente fue errático porque a los 5 minutos bajaron el video, pero ya estaba viralizado. Claro, mira, cuando se trabaja sin una estrategia clara, cualquier cosa funciona. Y el rumor es el rey. ¿Qué es lo que pasa? Como no tienes una línea clara de comunicar, es decir, ¿qué quiero comunicar? ¿Qué emoción yo quiero generar? ¿Quiero generar empatía? ¿Quiero generar diferenciación? ¿Qué quiero generar respecto de los otros países o de mi país como tal? O el sentido cívico-patriótico. Pero lo más importante, creo yo, que la principal emoción que debemos manejar es obviamente la supervivencia, el sentido de cuidado a la vida de las personas. Es decir, preocuparnos de las personas. La principal estrategia es esa. Y si el gobierno quiere, por favor, eso, úsela. Preocúpense de la vida de las personas. No dejen los muertos tirados, no que no haya sobrevivientes que han sido dados por muertos y aparece, ya son 2. Y en este caso de este spot, obviamente todos estamos claros que en un momento tenemos que fallecer. Pero tratar de vender la muerte como un destino deseado tiene sus aristas y sus conclusiones, más que el spot, por todo lo anterior, porque el mayor rechazo que tiene este spot, que está construido, que tiene su mensaje, es que no se ancla ninguna estrategia, y más aún que proviene de un pasado, llamémoslo así, en donde lamentablemente nosotros como país fuimos ejemplo de lo que no se debe hacer.
Eso es lo que debemos preocuparnos, porque a nivel internacional no existe una política clara de manejo del país con los procesos de comunicación que se han dado. No hay una respuesta muy clara, no es de coger y pelearse con CNN en absoluto o con cualquier medio de comunicación, eso no es una estrategia, ¿sí? No es un tema de dejar varados a nuestros compatriotas en el extranjero y bueno, soluciónense como puedan, porque como dice el embajador, pues el canciller nuestro, obviamente la mayoría, los 3.000 y pico de ecuatorianos que han llegado ha sido por los vuelos de otros gobiernos que han venido, pero nosotros no estamos articulando un vuelo para traerlos. Entonces, ese spot, en un momento tan sensible, tan neurálgico, contrapone todo el sentido de vida como estrategia, defensa de la vida. Deberíamos estar peleando uno a uno los casos de éxito que logramos superar contra el COVID. Mira la estrategia que se usó en el tema del terremoto. Luchamos todos por una vida más. Un sobreviviente era un éxito. Mira lo que pasó en Chile. Cómo mantenían a esos mineros ahí y sobrevivir esos 13 personas, de millones de personas, fue un éxito. Y eso es lo que debemos hacer, salvar vidas, una comunicación que permita salvar vidas, que se preocupe de los niños, de las niñas. Acabo de ver que hay 3 asesinatos de niños por parte de personas cercanas, inclusive padrastros, luego de violación y demás. Los niños están en este momento siendo vulnerables. ¿Qué ha hecho sobre el gobierno? Mi pregunta, ¿qué ha hecho sobre las agresiones que fueron denunciadas en el ECO? ¿Cuál ha sido la política? Es decir, no tenemos una política de comunicación clara sobre lo que se está haciendo, que quizá el gobierno puede estar haciendo. Le podemos dejar el sentido de la duda, puede estarlo haciendo. Puede ser que a nivel regional o a nivel de ciertas zonas lo esté haciendo, pero si no comunicas bajo una estrategia clara, definida, y primas lo político sobre lo sustancial, que es la vida, las consecuencias son las que estamos nosotros percibiendo. Miguel Vázquez, él es experto en comunicación estratégica, en comunicación política. Yo quisiera que ahora nos ayudes, y le ayude sobre todo a la ciudadanía, a analizar un proceso comunicacional, una entrevista como por ejemplo la de CNN con Juan Sebastián Roldán. ¿En qué tiene que fijarse la gente para entender lo que hay detrás de esa entrevista? ¿Qué intereses están detrás, por ejemplo, de lo que te manifiesto? Porque tanto a ti como a mí, tú que trabajas sobre todo cerca de la Defensoría del Pueblo, creo que te interesa que la ciudadanía conozca, tenga más elementos y no caiga en los juegos que muchas veces nos plantea la política. Siempre detrás de un ejercicio comunicacional hay una intencionalidad política. ¿Qué le puedes decir a la gente? ¿Cómo analizar cuando ve, por ejemplo, una entrevista en CNN? Bueno, este ejercicio periodístico que se dio pedido por el vocero del gobierno, nos acabamos de enterar que es el vocero del gobierno, claro, tuvo una intencionalidad. Obviamente la audiencia que genera CNN tiene un impacto y tiene un interés, ¿sí? Es decir, hay un interés detrás de ese pedido de esa audiencia. Pero también el no medir la intencionalidad, la información que tiene un periodista. CNN no se lanza, al igual que Radio La Calle, siempre que hace, investiga. Principio básico de comunicación, se aprende en los primeros semestres de la universidad. Investigar, analizar, planificar, ejecutamos y evaluamos. Al momento que nosotros creemos al otro y no respetamos sus individualidades de lado a lado, pues obviamente vamos a tener una confrontación. En una entrevista lo importante es que el público lo perciba y tenga su propia conclusión sobre el resultado de la entrevista. Este momento, ¿qué intentamos nosotros hacer? Explicar a la ciudadanía el valor, la real importancia de la comunicación como eje estratégico en el manejo de la emergencia. Pero al momento que vas a una entrevista y vas con una actitud confrontativa, sobre pretexto de defensa nacional, y por el otro lado, sobre pretexto de defensa de intereses ciudadanos, pues obviamente no tienes un código común, no logras anteponer el principio básico que necesita la audiencia: información. No queremos show en este momento de emergencia, queremos información, queremos acción, queremos que nos cuenten y nos digan qué están haciendo para salvar nuestras vidas, qué están haciendo para poder de una forma organizada avanzar hacia el nuevo proceso que el gobierno está implementando y que hasta el momento no veo eco en los COEs cantonales, es decir, resultados,
pero no irnos hacia la línea de la contraposición, de cuál es el más bravo, yo soy el que defiendo, yo logro mis intereses y luego replico mi información desde el punto de vista que me da. La comunicación debe ser manejada por los actores en un proceso, como bien decía Juan Carlos, emisor, mensaje, perceptor, y eso generar diálogo. La confrontación no ayuda a nadie. Permíteme una sola repregunta antes de dar el paso también a Santiago. ¿Cuál es para ti el mejor comunicador de este régimen y cuál es el peor? Bueno, es muy difícil catalogar el tema del mejor comunicador o el peor comunicador porque... El mejor vocero. Estamos catalogando y eso, mira, va contra cierto sentido que en mi punto de vista lo manejo. No quisiera entrar en este detalle, pero lo que quisiera decir es, ¿cuál de los funcionarios públicos ha generado una comunicación empática con la ciudadanía? Creo que ahí vayamos a los números. A mí me gusta ir a los números, vayamos a las encuestas. Y le duela a quien le duela, nos guste o no nos guste, es el vicepresidente, que ha logrado, se ha mostrado en acción bajo un marketing político, pero ha logrado en cierta manera mostrarse empático. Y los resultados lo encaminan hacia eso. Ahora, con el tema del peor, yo creo que se disputan muchísimos, porque realmente ahí uno sale al estrellato y sale con una cosa, sale al otro, le desdice y eso sí, realmente es un tema que hay que analizar. Miguel, Gracias. Miguel, queremos preguntarte, me parece que siento que de un tiempo acá el gobierno empieza a acumular datos, a mezclarlos, a hacer interpretaciones, reinterpretaciones, un día comunica, otro día no comunica respecto de los datos del COVID, por ejemplo. De pronto pone a un viceministro que enreda todavía más la explicación de esos datos y la ciudadanía se siente así como agotada y dice, no quiero saber más de esto, estoy cansado de verdad, son todas malas noticias, no hay nada nuevo, no hay nada interesante, además lo poco que comunican me confunden. ¿Esta es la campaña del gobierno, confunde y vencerás? Mira, yo lo que veo es que hay un desatino y voy a coger un símil exactamente. Los expertos llaman infoxicación, la saturación de información oficial publicitaria bajo distintos medios hacia audiencias específicas. Y es como cuando nosotros estamos intoxicados, porque algo que comimos nos hizo daño y dañó a nuestro organismo. Y es lo que está pasando en este momento. Y cuando sabes que algo que tú comes te intoxica, no lo quieres. Y es lo que está pasando en este momento con la comunicación pública, llamemos así, desde varias aristas, ¿sí? Para no solamente coger al gobierno, porque existe una sobredosis de información que está infoxicando a la ciudadanía, sin una prevalencia de una información oficial. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este momento? Que la ciudadanía, como tú bien dices, Santiago, dicen, ya no más, muchas gracias, hasta aquí, no quiero saber, está saturada. ¿Por qué? Porque obviamente cuando hay saturación, ¿qué es lo que debió hacer el gobierno? Y mira, esto es importante para que nuestra ciudadanía sepa, sí hay salidas. Comunicación oficial, efectiva, una sola salida, horario AAA, y luego con campañas de educomunicación. ¿Para qué tenemos a las 11 campañas con cadena nacional, luego a las 5, luego a las 7, sacamos unos datos y luego dicen, no han sido, no, un fin de semana no vamos a salir y vamos luego, salimos y estos no han sido, estos sí han sido, y eso contrapone mucho de lo que nosotros necesitamos como información oficial creíble. ¿Qué es lo importante en este momento? Una comunicación estratégica clara y precisa, y eso es mi recomendación a los COEs. Por favor, no saturen de información. Un solo vocero, sin egos políticos, sin cálculos políticos, sino una persona que sea creíble y no referente, que sea alguien de la línea técnica. Por lo general muchos dicen, yo soy el director de comunicación y voy a ser el vocero de la institución. En este caso es un caso de emergencia. Preparen una vocería técnica que responda preguntas e inquietudes de la ciudadanía desde el punto de vista técnico, pero aterrizándolos a un lenguaje común para que sea explicativo, claro a la ciudadanía, ¿sí? Tratemos de articular procesos de comunicación bajo una línea estratégica en donde lo publicitario, las redes sociales, lo institucional, lo organizacional y lo corporativo, que son procesos de comunicación, vayan articulados sin dejar de lado medios alternativos y comunitarios. Porque las comunidades acabamos de escuchar una noticia
en donde dice que sí hay personas de nuestras nacionalidades indígenas que están afectados con COVID. Entonces, ¿cómo nos estamos comunicando con estos grupos? Todos los grupos son importantes y hay que establecer distintos mecanismos a través de una estrategia clara para comunicarse con ellos. Y para concluir, los 3 elementos que quiero decir y que sería importante que los consideren tanto el gobierno como los GATS en este momento, es que los públicos internos, es decir, los colaboradores que tienen, ¿qué colaborador va a querer hacer las cosas? Y en este caso, más aún donde esté en riesgo su vida, si enviamos mensajes de que mañana les despedimos, les bajamos los sueldos, les vamos a dar un sinnúmero de molestias, nada motivacional. ¿Cómo sacamos al país de esta crisis si no tenemos ese equipo que fortalezca lo que nosotros queremos hacer, como con esa visión técnica, comunicacional y obviamente con un componente político? Estamos comenzando con el doctor Miguel Vázquez, su especialidad es la comunicación. Miguel, tenemos algunos comentarios de la ciudadanía, como Carlos Guerrero Navarro, que nos dice: ni Rincón ni Roldán, solo saber que los dos iban a estar en la pantalla es suficiente para apagar la TV. William Mancero nos dice: Solens Holner lo que hizo fue campaña política, no comunicación, mintió, y eso no es ser un buen comunicador. Y Doris Gómez nos dice: y ya no hay credibilidad en el gobierno, por tanto aquí no cabe ninguna comunicación estratégica. Y William Mancero dice: tanto mintió que cuando diga la verdad supuestamente nadie le creerá, es como el cuento del lobo, más o menos nos quiere decir el amigo William. Gracias por comunicarse con nosotros. Miguel, yo quisiera ahora un mensaje dirigido, un análisis tuyo hacia los comunicadores. Los famosos DIRCOM durante muchísimo tiempo fueron sujetos de presiones para que a través de regímenes especiales de comunicación se autorizaran gastos de comunicación que a veces los gobiernos seccionales, incluso los ministerios, se encuentran como muy desabajo ante una situación política, sobre todo. ¿Qué deben hacer los directores de comunicación, los asesores, los directores, para que sus áreas no se vuelvan una ventana abierta siempre con posibilidad de que exista corrupción en estas contrataciones que se hacen rápido, Miguel? Bueno, solamente puntualizar un poco sobre las intervenciones ciudadanas. Son positivas, todas son valiosas, y esto es lo importante, el diálogo. Miren, podemos discrepar, y es cierto, el fin de toda entrevista debe ser el diálogo. Segundo, el marketing político no debe ser usado y manejado, completamente de acuerdo, pero preguntábamos sobre voceros, y obviamente una de las conclusiones de eso en base a la estadística. Y sobre tu pregunta, puntualmente, es verdad que muchos de los DIRCOM han sido arrastrados por procesos de contratación, por campañas de comunicación que consideran que son las más adecuadas, y en muchas de las ocasiones nosotros hemos visto a empresas destinadas. Yo siempre les digo, miren, la mejor estrategia de trabajar en comunicación y en campañas es con la mínima cantidad de presupuesto. Muchos dicen: estás loco. Sí, yo he manejado presupuesto de hasta $4 millones. Miren, y se ha manejado en forma transparente, no tengo situaciones en Contraloría. ¿Pero por qué? ¿A qué se da ese tema? Deben hacer un proceso correcto, justo, porque si me están imponiendo una empresa y me están obligando a hacer un proceso de contratación por emergencia, como en este caso se está dando, que puede ameritarlo, pero si no es de interés ciudadano, si no lleva parte de lo que yo considero como dirigente, como estrategia, siempre les he dicho a mis alumnos: por favor, es preferible dar un paso al costado que armarse una glosa de 200, 400, 600, 800 mil, $1 millón, que luego nadie va a estar para apoyar. Por favor, vayamos de la mano del área judicial, jurídica, es decir, asesorémonos jurídicamente, porque quien firme es el DIRCOM. Ahí no solamente a veces lo llaman y le dicen: mira, hay esta campaña que hay que hacer, necesitamos urgente, y estas son las empresas. Así pasa. Sí, y bueno, sigamos los procesos y contratemos, pero sugiero que sea esta empresa. Y esa sugerencia se convierte en orden. Y si no lo haces, también estás en problemas. Entonces la pregunta es: sopesemos. Y en muchas de las ocasiones hemos tenido que dar un paso al costado, porque considero que la ética es el valor primordial de todo comunicador, público o privado. ¿Sí? La ética y la honestidad es lo que llevas, es tu valor reputacional, es por lo que te llamarán. Es por lo que con Santiago, con Juan Carlos especialmente, nos conocemos de años y sabemos cómo hemos manejado el tema ético. Sabemos cómo ustedes hacen su periodismo.
Entonces, el valor ético, el valor reputacional es claro e importante. Mensaje a los DIRCOM, por favor, si todo está bajo la norma y en forma correcta, continúen los procesos y háganlo, porque quizá en ciertos momentos es necesario que la ciudadanía conozca ciertos detalles a través de publicidad, pero usen la propaganda. Pero el Free Press es uno de los mejores elementos que pueden utilizar. En este momento no tenemos recursos. Lo mínimo que podemos hacer es optimizar esos recursos para lo que necesita la gente, alimentación y medicina. La comunicación puede ser realizada sin ingentes cantidades de dinero, sino a través de estrategia. Y para eso, como ser humano y como profesionales, los comunicadores estamos preparados. Y si no, pues obviamente busquemos asesoría, busquemos quien nos apoye, porque siempre habremos profesores, amigos, colaboradores y colegas que estamos prestos a apoyar, porque lo más importante es del ser humano, y en este caso de los periodistas y comunicadores y de DIRCOM, por favor, lo más importante es hacer las cosas con ética, correctamente. Muchísimas gracias al doctor Miguel Vázquez, gracias por su participación en este espacio, por la claridad de sus exposiciones. Él es asesor en comunicación estratégica. Miguel, muchísimas gracias por sus aportes y pronto nos veremos otra vez aquí en La Ventana o seguramente en la calle. Muchísimas gracias, Santiago. Gracias, Juan Carlos. Un gusto vernos por este medio. Un abrazo solidario. Por favor, mi mensaje final, cuiden a sus familias y cuídense ustedes. Necesitamos construir y contribuir a este país. Muchísimas gracias. Cuídense mucho, usted también. Un abrazo. Son las 7 de la mañana, 40 minutos. Continuamos con más información.